Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3. Mi nombre es César Fuentes. Voy a presentar lo que son los integrantes de mi equipo. En este caso estamos conformados por Rosa Vianey Esparza, Olga Berenice Cabezas López, Celia Elizabeth Cervantes, Viviana Flores Aguayo, Mario Denis López Melchor y un servidor César Fuentes. Nos tocó exponer lo que es el tema de magnitudes eléctricas, lo cual desarrollamos a la par y cada quien por separado, pero todos en equipo. Bueno, voy a comenzar a exponer lo que fue mi tema, en este caso lo que es tensión eléctrica. Por definición, me dice que es la magnitud que permite hacer una diferencia de potencial eléctrico que se registra en dos puntos. En palabras simples, lo definí como, en este caso, que es una fuerza que impulsa a los electrones de un lado entre otro, en este caso entre dos puntos. Las características de la tensión eléctrica, pues es una magnitud física que cuantifica lo que es la diferencia potencial. Es posible medirla utilizando un voltímetro. La tensión que hay entre dos puntos se conoce como campo conservativo, y entre otras. En este caso, podemos ver lo que son básicamente la tensión. Podemos verla desde el punto de vista que es la que se encarga de darle la fuerza para que, en este caso, pues ¿cómo se llama? En este caso haya un traslado de un punto a otro y llegue con la suficiente fuerza, la suficiente potencia para poder en este caso llegar a nuestros hogares y poder utilizar nuestros aparatos electrodomésticos. Ok, lo que es la tensión eléctrica, la función en este caso es darle la potencia, como bien ya había comentado hace ratito, es dar la potencia a la electricidad para que lleguen hasta nuestros hogares. Es lo que nos permite en este caso utilizar lo que son nuestros aparatos electrodomésticos, en este caso como son los más básicos, que es una lavadora, un refrigerador, una televisión, que ya sea de alguna manera ya sea hecho de los aparatos más normales, ¿no? Para su uso, y en este caso pues es uno de los que utilizan lo que es la electricidad. Entonces de alguna manera pues la tensión eléctrica es lo que nos ha estado ayudando para poder realizar todos este tipo de tareas. Bien, la tensión eléctrica pues se divide en varios tipos. En este caso tenemos lo que es el alterno regulado, alterno no regulado, tensión de corriente directa, tensión de corriente continua, y en este caso lo que son altos voltajes. La corriente alterna pues es un tipo de tensión de voltaje que agrupan valores negativos y positivos que forman una onda sinusoidal. En este caso, ¿cómo se llama? Es bastante potente, ¿no? Es bastante en este caso pues nos ayuda a como bien decía hace ratito, ¿no? Ver lo que son hacer funcionar los aparatos. Alterno regulado y alterno no regulado, en este caso pues se refieren al tipo de voltaje que procede de una unidad de poder, en lo que es el regulado. Y el no regulado pues es un tipo de tensión que no tiene dispositivos para ser regulada. En este caso también se conoce como un voltaje impuro. Tensión de corriente directa, marca también llamada como corriente directa, ¿no? Y es la extensión que se da en un plano cartesiano. En este caso pues es la que se mide, la que va incrementando, ¿no? En este caso lo que nos va ayudando, lo que nos va marcando como una tipo tendencia. Lo que es una tensión de corriente continua, pues en este caso viene con un estado de pureza, siendo como un poquito más pura, ¿no? En este caso no es como la contraria, ¿no? De la no regulado. Y pues tenemos lo que es el alto voltaje, es el tipo de alto voltaje donde
los circuitos eléctricos se deben de poner en aislamiento, y en este caso bajo seguridad de voltaje. Esta es pues un poquito la más peligrosa, ¿no? La que puede afectar lo que es a los individuos, ¿no? En este caso a los seres humanos, y si no tenemos cuidado pues nos puede pasar algo muy feo. Pues la tensión eléctrica nosotros la podemos medir en este caso con la unidad, en este caso pues se representa con lo que son lo que es el volt o el voltio. La podemos medir con multímetros, en este caso multímetros o voltímetros. En este caso podemos ver que hay ciertos por así llamarlo, ciertas equivalencias. En este caso pues tengo lo que son unos ejemplos. Un megavolt pues son 1000 volts, no, 1.000.000 de volts, perdón. Un kilovolt pues son 1000 volts. Un milivolt es 0.001 volts y un microvolt es 0.00001. En este caso números contrarios, ¿no? Entre un megavolt y un microvolt es bastante lo que son las comparaciones, pero eso es lo que podemos ver directamente en este caso de lo que es la tensión eléctrica. Bien, en este caso voy a hablar un poquito también de lo que es la carga. En este caso lo que es la carga pues me dice que es aquella propiedad determinada de las partículas subatómicas, en este caso que se producen cuando se relacionan unas con otras. En este caso cuando tienen interacción, cuando tienen ese tipo de interacción entre unas con otras, pues se produce lo que es una carga, ¿no? Esta interacción pues se denomina como una interacción electromagnética. En este caso dice que se hacen las cargas positivas y negativas de las partículas, ¿no? Generan lo que es una interacción electromagnética, y en este caso dice que la carga positiva es una unidad de sistema, es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, y la unidad de medida para lo que es la carga es el coulomb. En este caso la letra C es la que nos representa el coulomb. También tenemos lo que son cargas eléctricas, son cargas positivas y cargas negativas, en este caso pues según la ley de Coulomb. Y en este caso pues tenemos lo que es una pequeña definición. Nos dice que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Eso es como una similitud de lo que es un imán. Por eso de que ¿cómo se llama? Se dice que se genera lo que es un campo electromagnético. Tiene lo que es un poquito de similitud con el imán, ya que aquí lo podemos ver. Bien, vamos a hablar un poquito de la ley del Coulomb relacionado a lo que veníamos viendo un poquito a lo que es la carga. Dice que pues se rige entre las fuerzas que ejercen entre cuerpos cargados electrónicamente. En este caso vemos gráficamente ahí tenemos un ejemplo de la ley del Coulomb, que en este caso pues podemos ver representado claramente que pues en este caso lo que es un ser humano de carácter varón y una mujer pues se atraen, ¿no? Y en este caso pues dos varones pues se repelen, ¿no? Entonces en este caso es como se representa gráficamente para poder entender lo que es la ley del Coulomb. Bien, en este caso ya para cerrar tenemos lo que son cargas eléctricas de la materia. Me dice que está compuesta por átomos, las cuales están compuestas por un núcleo que contiene en su interior protones y neutrones, y a su vez un núcleo está rodeado de electrones. Gráficamente lo tenemos ahí. Vemos lo que es el núcleo. A su alrededor tiene lo que son cargas positivas, y en los espirales son lo que son los anillos girando. Se encuentra lo que son las cargas negativas. En esta parte pues lo vemos gráficamente, y más o menos tenemos una idea de lo que se trata, ya que esto lo vimos un poquito en química.
La carga de un átomo pues se puede modificar de tal manera que cargada positivamente puede contener más cargas positivas, en este caso lo que nos dice, o más cargas negativas, ¿no? Y pues en este caso pues se puede modificar, es lo que nos dice esa pequeña parte. Bien, espero haya sido de su agrado en lo que estamos explicando lo que es carga y lo que es tensión. En este caso fue la parte que me tocó explicar, la parte que me tocó detallar. Somos el equipo número 3 y van a seguir lo que son mis compañeras con las demás definiciones y lo que son las demás en este caso las demás magnitudes que existen. Muchas gracias. ¿Qué tal? A mí me tocó exponer sobre de lo que viene siendo el equipo 3 dentro de magnitudes eléctricas. La intensidad es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un circuito eléctrico, tomando en cuenta la unidad de tiempo. Se representa en su magnitud en la fórmula con la letra I. Su unidad de medida son los amperios y se simboliza con la letra A, lo que viene siendo los amperios. La intensidad de corriente eléctrica viene siendo la unidad de carga eléctrica que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. Su unidad de medida es el ampere o amperio, en honor al físico André Marie Ampère. ¿Cómo funciona? Vienen siendo electrones libres que circulan por un conductor. Cuando nos referimos a conductor, viene siendo lo que son los cables, que son en forma cilíndrica. Por unidad de tiempo generan intensidad de corriente. Dependiendo de cómo se mueven los electrones dentro de un circuito eléctrico, existen dos tipos de corriente eléctrica, que viene siendo la continua y la corriente alterna. Aquí tenemos un circuito donde vamos a explicar qué significa cada componente que tienen aquí. Por ejemplo, el generador viene siendo lo que es la pila. Los focos vienen siendo los receptores. Y el interruptor viene siendo el control, el que permite pasar la energía. Y los cables, como ya lo habíamos comentado, vienen siendo los conductores. Okay. El generador, que ya dijimos que era la pila, se encarga de producir y mantener la corriente eléctrica por todo el circuito. Hay dos tipos de corriente eléctrica, que viene siendo lo que ya comentamos, la alterna o la continua. Los tipos de generadores, viene siendo lo que son las baterías o las pilas. En este caso tenemos como una tipo batería. Los conductores son por donde fluye la corriente eléctrica entre los elementos del circuito. Puede ser de diversos materiales como el cobre o el aluminio, y tienen distintas formas y grosores. Tenemos que seleccionar el más apto para nuestro circuito, que viene siendo los conductores, pues vienen siendo los cables que están aquí. Entonces, dependiendo para el circuito que nosotros vayamos a crear o a trabajar, es el tipo de conductor que nosotros debemos utilizar. Pues normalmente vienen protegidos, que viene con un pequeño plástico que protege a lo que es el cobre, o ya ves, viene siendo de aluminio, y van conectados a la pila. Los receptores son los que convierten la corriente eléctrica en otra energía distinta. Un ejemplo viene siendo las bombillas, que aquí los podemos ver, que convierten a la energía eléctrica. Más común son las bombillas de la casa, las que tenemos comúnmente en nuestras casas,
son las más comunes, entonces estas son las que podemos observar aquí. Los elementos que contiene el control, que viene siendo este de aquí, es el que permite el paso de corriente eléctrica dentro de un circuito. Entonces tenemos lo que es nuestro interruptor, apagar, encender. Entonces con esto podemos controlar si pasa o no lo que es la energía eléctrica. Tenemos tipos de circuitos, lo que viene siendo los circuitos eléctricos. Tenemos circuitos en serie, que son los receptores que se conectan el uno al otro. Los que viene siendo también circuitos en paralelo, que son receptores que se conectan en todas las entradas. Y tenemos por último circuitos mixtos, que es la combinación de entre serie y paralelo. Entonces tenemos aquí el ejemplo, el primero, viene siendo el circuito en serie. ¿Por qué? Porque nos dice, los receptores se conectan el uno al otro. Entonces acá nosotros ya habíamos definido que eran los receptores, que viene siendo como los focos, que aquí los podemos ver. Esos vienen siendo los receptores. Entonces nos dice que se conectan el uno al otro. Entonces podemos observar que aquí en el que está el cable azul viene conectado el uno al otro. Y ya posteriormente pues vienen conectados a lo que es la pila, pero por separado. Entonces este de acá viene siendo el paralelo. Porque si bien nos vamos una diapositiva atrás, dice que los receptores se conectan en todas las entradas. Entonces, por ejemplo, aquí no están conectados estos dos. Los focos no están conectados, pero entre ellos mismos, como el de la serie, que aquí lo podemos observar. Entonces, pero estos están conectados mediante una unión que viene siendo las entradas, entre todas las entradas, y de aquí se divide el cable y conectan a los focos, pero estos en sí directamente, como acá en el de la serie, no están conectados. Entonces están unidos por este que va hacia la pila, más no juntos. Tenemos también lo que son circuitos mixtos, que es la combinación de serie y paralelo, o sea, vienen siendo ambos. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, tenemos una pila, tenemos los que son los tres focos en serie, que cada uno está conectado, está unido. Y más para acá tenemos lo que son los paralelos, que no están conectados entre sí, pero sí están conectados a todas las entradas, como acá nos indica que se conectan a todas las entradas. Entonces, aquí podemos observar lo que es la pila y cómo es que funciona este circuito mixto. Es muy fácil de crear, de hecho. Entonces es muy sencillo, conectas un apagador, consigues lo que son las bombillas y lo que es nuestra pila y lo que son los cables. Nada más hay que tener cuidado dependiendo de nosotros el circuito que deseemos crear, es el que nosotros vamos a utilizar, lo que viene siendo los conductores. Tenemos también el amperímetro, es el que nos permite medir lo que es la intensidad del circuito, que viene siendo este de aquí. Este instrumento es utilizado para medir la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio y el microamperio. Solo puede ser utilizada para corriente continua. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un amperímetro. Es un amperímetro de gancho, lo cual nos indica en amperios, lo que es la medida de la corriente y entonces
debemos de tener cuidado nomás de que esté bien calibrado y de que esté en buenas condiciones para que al medir nosotros nuestra intensidad nos dé los datos correctos. Tenemos por último lo que es la fórmula, que viene siendo intensidad igual a voltaje entre resistencia, donde corriente lo representamos, como ya dijimos, con la letra I, voltaje con la V y la resistencia en ohms, que viene siendo el símbolo. Tenemos lo que es nuestro triángulo, que nos permite el calcular más fácil lo que es lo que nos pida, dependiendo si nos pide lo que es la resistencia, si nos pide lo que es el voltaje o lo que es la corriente. Con recordar este triángulo es súper fácil lo que es aplicarlo. Y dice, tenemos un ejercicio, lo cual dice, tenemos un circuito eléctrico con un voltaje de 10 y una resistencia de 8 ohms. Calcular la corriente. Dice, para poder calcular se divide el voltaje entre resistencia. Entonces aquí nos está pidiendo lo que es la corriente. Entonces ya dijimos que es el que está representado con la letra I. Entonces lo tapamos, entonces nos dice el triángulo que es dividir voltaje entre resistencia. Aplicando eso nos da 1.25 y no hay que olvidar que nosotros medimos la intensidad en amperes, lo cual está representado en A, con la letra A. Entonces, de nuestro resultado, siempre que calculemos cuánto nos pide calcular la corriente, nuestro resultado siempre debe de ir en amperes. Hola, mi nombre es Viviana Flores Aguayo. A nosotros nos tocó el tema de conceptos de magnitud eléctrica y a mí me tocó el subtema de resistencias. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. O sea, que es lo que detiene la energía, la corriente, para que pase un poquito menos fuerte, ¿no? ¿Cómo se mide? Se mide en ohmios, se simboliza con la letra griega omega, como la vemos aquí. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a George Simon Ohm, un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. A él se le atribuye la ley Ohm, la formulación de la ley Ohm. ¿De qué trata la ley Ohm? Para empezar, la resistencia se mide con multímetro digital. Y la ley Ohm se trata de la resistencia, dice que no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Por lo siguiente, el técnico encargado de la solución del problema a menudo determina la resistencia midiendo la tensión y la corriente y aplicando la ley Ohm. La ley Ohm es esta formulita, como la podemos ver, que sería voltios igual a amperios por ohmios, ¿no? Pero cuando no conocemos el valor de la resistencia, necesitamos aplicar otra fórmula. Entonces, para saber el valor de la resistencia, es la resistencia, que sería ohmios, igual a voltios dividido entre amperios. Ahí es donde vamos a sacar el valor de la resistencia y vamos a poder utilizar esta formulita, ¿no? Para sacar la medida de lo que está fallando. Categorías que contienen una gran resistencia de flujo de corriente. Existen dos categorías, las conductoras y los aislantes. El material que ofrece muy poca resistencia, donde los electrones
electrones pueden moverse fácilmente son la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Esos tienen menor resistencia, es donde la corriente corre, ¿no? Donde fácilmente los electrones se mueven para un lado y para otro. La de mayor resistencia son los aislantes, materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones, o sea que la energía no va tan rápido, es un poco más lenta. Sería la goma, el papel, el vidrio, la madera y el plástico. En esto estamos hablando que es mucho más lenta la corriente, ¿no? Es como que, pues se podría decir que el doble que los conductores, ¿no? Entonces ahí tenemos los ejemplos de cuáles son los conductores y cuáles son los aislantes. ¿Para qué se mide? ¿Para qué se mide esto? Buena pregunta. Normalmente se toman las mediciones de resistencia para indicar las características de un componente o circuito, o sea que es para verificar si la resistencia ya no funciona, por eso el circuito se quemó, o porque el circuito está dando muchos problemas, está sobrecalentando y una resistencia pues le va a quitar un poquito de calor, ¿no? O sea, es el que consume el calor. Dice aquí, cuando mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Si es anormalmente alta, la causa posible entre muchas podrían ser los conductores dañados por el fuego o la corrosión. Todos los conductores emiten cierto grado de calor, por lo que el sobrecalentamiento es un problema que a menudo se asocia con la resistencia. Es lo que les digo, el calor a un circuito, el calor lo empieza a dañar, ¿no? Lo empieza a dañar, entonces si optamos por poner una resistencia para que ese calor lo consuma la resistencia, pues nos ayudaría, ¿no? Para que no se queme el circuito o X cosa, ¿no? Y dice aquí que cuando menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Causa posible aisladores dañados por la humedad o un sobrecalentamiento. Componente eléctrico. Este es el componente que se utiliza, ¿no? Es un resistor. Dice que es un resistor. Es un componente eléctrico considerado como un componente básico pasivo. Consta de dos terminales y no tiene polaridad. Su principal función es la disipación de calor. O sea que esta lo puedes poner al derecho, al revés, como quieras. Y no tiene polaridad, porque hay unos que tienen negativos y otros positivos, pero este no afecta, no altera el producto. Su polaridad pues no la tiene. Aquí vemos una tabla donde nos dice qué significa cada bandita que trae el resistor, por cuánto se multiplica, y nos dice todos los números y las tolerancias que debemos saber para usar una resistencia dependiendo del voltaje, ¿no? Dependiendo del voltaje tomamos en cuenta la tablita y usamos un resistor. Estos pues son los que nos van a ayudar a que el calor lo mantenga ahí, ¿no? Que el circuito no se acelere y pues nos funcione menos, no se queme y valga. Este es un ejemplo final de lo que les digo de los resistores y de la resistencia, para qué nos sirve. Dice, si conectamos una batería de 9 volts directo a la luz LED de 1.7 volts a 2, el foco se fundirá. Entonces si conectamos una resistencia, los voltios bajarán y ella se encarga del calor, dando así paso a solo el voltaje que se necesita para el foco LED, y así puede funcionar correctamente. Como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? La pila es de 9 volts. Si yo conecto la pila directo al foco, pues el foco va a tronar, ¿no? El foco
va a tronar, porque pues tiene una característica entre 1.7 a 2 volts, que es su medida, el voltaje que él puede manejar, que el foco se puede manejar. Entonces, si yo lo conecto directo a la pila, pues ¿de qué me sirvió el foco, no? Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos una resistencia de 330 ohmios. y pues ya, ¿no? Pues la conectamos con la pila, esa reduce la corriente, reduce los voltios, y ya nos manda los que ocupamos nada más, ¿no? Nos manda los que ocupamos, y pues como si nada, el foco enciende. Entonces, para eso nos sirve la resistencia, para reducir los volts en algunos circuitos o en algunos conectores, ¿no? Entonces, esto es todo en mi exposición sobre la resistencia. Ahora ya sabemos que la resistencia es la que nos reduce los voltios. Hola, mi nombre es Olga Berenice Cabezas López. Somos el equipo número 3. Vamos a hablar sobre las magnitudes eléctricas. Yo voy a hablar sobre la potencia eléctrica, ¿vale? En esta exposición vamos a conocer cuáles son sus medidas, sus medidas de medición, los símbolos, letras y instrumentos de medición. La potencia es el ritmo al que se usa o genera la energía, y puede ser medida en cualquier instante del tiempo, ya que siempre tendrá el mismo valor. Cuando más potencia tenga un aparato eléctrico, más energía eléctrica consume en la unidad del tiempo, y menos tardará en consumir una cierta cantidad de energía. El circuito eléctrico de la potencia es energía producida o consumida en un elemento eléctrico. Es muy importante conocer todas las magnitudes eléctricas. Con ellas se pueden fabricar diferentes máquinas. También las magnitudes eléctricas en la física es una cantidad medible que se atribuye a ciertos valores. Entonces, es muy importante las magnitudes eléctricas para el desarrollo de la humanidad. Vamos a ver un ejemplo de la potencia. La potencia es la energía lo que la velocidad al espacio. Eso quiere decir que cuanta más velocidad tenga un cuerpo, más espacio recorrerá durante el tiempo. Del mismo modo, cuanto más potencia desarrolla un sistema, más energía será capaz de generar en ese tiempo. Por ello, aunque la energía del sistema no pueda transformarse, no será útil si la potencia no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Vamos a hablar sobre las medidas, la unidad de medición y sus instrumentos, ¿sale? En este caso, el instrumento para medir la potencia eléctrica es el batímetro. El batímetro pues es el que se encarga de medir. Vamos a dar unos ejemplos diferentes para que nos quede más claro qué es la potencia. Ejemplo 1. La potencia de una lámpara bombillo será la cantidad de luz que emite por una unidad. Estamos hablando de la luz, de la potencia que arroja la luz. Se emite durante una unidad de tiempo. En el segundo vamos a hablar de un timbre. Un timbre es la cantidad del sonido que emite por la unidad de tiempo. En este caso estamos hablando del sonido. Es el tiempo la potencia que tenga para tener ese sonido, ¿no? Qué tan fuerte o qué tanto se puede escuchar en el tiempo determinado, pues. El tercer ejemplo, en un radiador, la cantidad de calor que emite por unidad de tiempo.
En ese caso estamos hablando de es como si fuera un microondas, ¿no? La cantidad de calor que emite por unidad de tiempo. Vamos a, se mide la potencia, lo que es en vatios. Su unidad es vatios. La unidad de medición es los watts, que se representa con una W, y la potencia se representa con la P. Vamos a hacer un ejemplo. Una lámpara de 80 vatios dará el doble de luz que una de 40. La fórmula es potencia igual a tensión de vatios por intensidad en amperios. Esa fórmula, a partir de esa forma podemos obtener otras dos, que son la sustitución de la ley de Ohm, y podemos despojamos el voltaje de la ley de Ohm y sustituimos, que son esas dos maneras que se puede obtener de esa fórmula. Yo puse un ejercicio de cómo podemos calcular la potencia, ¿vale? Voy a leer el problema, después lo vamos a ir solucionar, vamos a sustituir los valores y vamos a aplicar la fórmula. Ejemplo, el ejercicio dice, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencia de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes? Ejemplo, la solución. Lo primero que tenemos que hacer es analizar los datos que nos da el problema. En este caso nos dieron 150 volts de motor y de la el amperaje fueron 6 amperes. Entonces vamos a acomodar. Hay que ver, aquí nos marca los volts y los amperes. Ahora solo basta en reemplazar nuestros datos en la fórmula de la potencia eléctrica para darnos cuenta de cuánta potencia consumió el motor. Sustituimos potencia igual a 6 amperes por 150 volts, que es igual a 900 watts de potencia. Es una cantidad un poquito más de la equivalente a un caballo de fuerza. Aquí tenemos una pequeña imagen de la potencia reactiva, ¿vale? En conclusión, las magnitudes eléctricas contribuyen a los avances tecnológicos de la humanidad. A causa de lo fácil que resulta, se convierten en otras formas de energía, y a las posibilidades que brinda de un sencillo control, así como una transformación relativamente económica y de larga duración y de largas distancias. Cuando yo empiezo a investigar y empiezo a hacer mis propias conclusiones, me acuerdo en las investigaciones anteriores que hicimos, que cómo se fue dando la energía en años atrás, que fue con una chispa, pues fue por la estática, ¿no? Que se fue dando y fue un chispazo. Entonces ahí empezaron a generarse diferentes tipos de energía, ¿no? Que fue la primera fue la corriente directa y después la corriente alterna, que tanto como Thomas Edison y Nicolás fueron las personas que fueron inventando y desarrollando más lo que es la energía, que al principio eran solamente unas cuantas 900 metros cuadrados el que nada más daba luz, que era la corriente directa, y que cuando fue su primer
una bombilla duró 24 horas prendida, para ellos fue algo sorprendente, y cómo ha avanzado la tecnología, la, con la luz, con las energías y diferentes tipos de energías que se han sido desarrollando. La tecnología ha avanzado muchísimo. Yo creo que a este paso que vamos en unos pocos años, ya los carros van a estar volando. Ya ahorita hay carros eléctricos, ya no ocupamos gasolina, ¿no? Entonces, se va a ir desarrollando poco a poco las cosas, y realmente vamos a llegar a un punto que va a ser, bueno, es indispensable ya ahorita, pero va a ser más indispensable de diferentes tipos de energía. Es muy importante conocer las magnitudes eléctricas, como ya se nos había contado, con ellas pueden fabricar diferentes máquinas. También las magnitudes eléctricas físicas es una cantidad de... En la física también es importante porque es una cantidad medible que se atribuyen a ciertos valores. Pues literal, la energía es algo asombroso, algo que en aquel tiempo se sorprendían, y hasta el día de hoy nos seguimos sorprendiendo de cómo se ha desarrollado y que va creciendo. Por mi parte fue todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Denise López Melchor, del equipo número 3. Y yo les voy a hablar un poco acerca de la energía eléctrica. La energía eléctrica es una de las magnitudes de la electricidad. Ahora bien, ¿qué es la energía eléctrica? Esta es la capacidad de hacer funcionar las cosas y debe ser medida durante un cierto periodo, ya sea segundos, horas o inclusive hasta años. La energía eléctrica es toda aquella energía que se transmite por medio de la electricidad o de la corriente eléctrica. Realmente, la energía eléctrica es una tasa de transferencia de energía para realizar un trabajo. Desde la eléctrica a otra diferente. Como por ejemplo, la corriente eléctrica al atravesar una lámpara eléctrica. Este tipo de energía contenida en esta corriente se convierte o se transforma en energía luminosa y calorífica, ya sea en una lámpara o en una bombilla. Y esta nos proporciona luz. La energía se consume, es decir, a más tiempo conectado un receptor, más energía consumirá. También un receptor que tiene mucha potencia consumirá mayor energía. Por lo tanto, la energía depende de dos factores: la potencia del receptor y del tiempo que éste continúe conectado. La unidad de medida de la energía es el vatio por hora, aunque suele utilizarse otro múltiplo, el cual es el kilovatio por hora, el cual posteriormente se verá un poco más a fondo en un ejercicio. La fórmula de la energía es: energía es igual a potencia por tiempo. Por lo tanto, la energía eléctrica consumida por un aparato eléctrico es el producto de la potencia eléctrica y la duración del tiempo utilizado. El aparato que se encarga de medir la energía eléctrica es el contador eléctrico, o como comúnmente lo conocemos, el medidor de luz. Este nos dice cuánto debemos pagar a la compañía eléctrica por enchufar nuestros aparatos a las instalaciones.
Este contador lleva una bobina que nos mide la intensidad llamada amperimétrica y otra que mide la tensión llamada voltimétrica. Estas dos bobinas nos miden la potencia y mediante un disco giratorio nos miden el tiempo que están conectados los aparatos a esa potencia. Dependiendo del número de vueltas, tendremos más kilovatios por hora. Esto quiere decir que entre más vueltas dé, serán más kilovatios consumidos. Pero según la norma NTC 2288 y 2148, los medidores se dividen en tres clases, las cuales son 0.5, 1 y 2. Las características de los medidores de clase 0.5 son que se utilizan para medir la energía activa suministrada en bloque en punto de frontera con otras empresas electrificadoras o grandes consumidores alimentados a 115 kilovoltios, como lo son las subestaciones eléctricas de distribución. Por otra parte tenemos los medidores de clase 1, los cuales incluyen los medidores trifásicos para medir energía activa y reactiva de grandes consumidores para clientes mayores de 55 kilovatios. Por último, tenemos los medidores de clase 2. Esta es la clasificación básica e incluye los medidores monofásicos y trifásicos para medir energía activa en casas, oficinas, locales, comercios y pequeñas industrias con cargas menores de 55 kilovoltios. Este tipo de medidor es el que actualmente tenemos en nuestros hogares, el cual es el encargado de abastecernos de energía a nuestros hogares, el cual es el medidor de clase 2. Los medidores se pueden caracterizar de acuerdo a su construcción, como lo son los medidores de inducción, el cual es un medidor en el cual las corrientes en las bobinas fijas reaccionan con las inducidas en un elemento móvil, generalmente un disco, haciéndolo mover. Principio de funcionamientos es muy similar al de los motores de inducción. Por otra parte tenemos los medidores estáticos o electrónicos. Este tipo de medidores en los cuales la corriente y la tensión actúan sobre elementos de estado sólido. Esto es para producir pulsos de salida y cuya frecuencia es proporcional a los vatios por hora. Estos están construidos con dispositivos electrónicos. Generalmente son de mayor precisión que los electromagnéticos y por ello se utilizan para medir en centros de energía, donde se justifique su mayor costo. Por otra parte, tenemos los característicos de acuerdo a la energía que miden, como lo son los medidores de energía activa. Estos miden el consumo de energía en kilovatios por hora. En cambio, los medidores de energía reactiva miden el consumo de energía reactiva en kilovares por hora.
La energía reactiva se mide con medidores electrónicos que miden tanto la energía activa como la energía reactiva. Por último, tenemos un ejemplo para calcular la energía eléctrica. Nos pide obtener el resultado en kilovatios por hora. Dice así: ¿cuánta energía en kilovatios por hora se necesita para encender una bombilla de 60 vatios en forma continua durante un año? Como primer paso debemos observar los datos, analizarlos y clasificarlos. El problema nos dice que de potencia tenemos 60 vatios y el tiempo tenemos un año, lo cual debemos convertir a horas, lo cual sería aproximadamente 8.760 horas. Una vez identificados los datos, procedemos a analizar la fórmula y sustituir en ella los valores que obtuvimos. Nos dice que la energía es igual a 60 vatios por 8.760 horas. El resultado nos los va a dar en vatios por hora. Sin embargo, si analizamos el problema una vez más, nos pide obtener el resultado en kilovatios por hora. Esto se va a convertir dividiendo el resultado entre 1000, lo cual nos dio que la energía es igual a 525.6 kilovatios por hora. Ese sería el resultado final.